Proverbios 6, del 16 al 19, dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien, vamos entonces a tener en esta noche siempre hablando sabiduría para poder vivir. Ustedes saben que el libro de Proverbios nos habla acerca, es un libro de sabiduría, no de sapiencia. Es un libro donde obtenemos la dirección correcta para poder guiar nuestra vida, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide a nosotros. Miren qué importante lo que nosotros vemos en estos versículos. 7 cosas que Dios aborrece. Quien desecha estas cosas es alguien que agrada a Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí deseamos agradar a Dios. Todos tenemos la intención de decir: Señor, yo quiero agradarte y vivir para ti. Y el tema es que pues nosotros también somos pecadores. El ser humano es pecador y el ser humano por ende va a ir en contra de Dios. Y nosotros como cristianos seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos. Y ahora tenemos una lucha, y esa lucha es en contra de las pasiones de esta carne, de los deseos de la carne, de todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Y de las tentaciones que Satanás pone a aquellos que quieren agradar a Dios. Por eso el autor de este libro, Proverbios, nos da 7 ilustraciones o cualidades de personas que agradan a Dios. Dios aborrece el pecado. Dice ahí: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La palabra aborrecer señala el hecho del odio. Condena Dios todas estas características que nosotros acabamos de leer en estos versículos. ¿Sí? Eso implica de que cuando alguien hace estas características como parte de su vida, es una persona que también es, que Dios le da la espalda y Dios lo abandona. Porque dice ahí que Dios aborrece estas cosas. También menciona la palabra abominar, que es prácticamente un sinónimo, ¿no?, de aborrecer. Esto va aún con mayor intensidad para describir el odio, ¿verdad?, que Dios tiene hacia estas características que las personas puedan manifestar en su vida. Dios aborrece el pecado, todo pecado, pero hay algunos que, como lo vemos en este pasaje, lo hace de una manera especial. Dios aborrece estas cosas. Entonces, Dios detesta estas características que vamos a ver, y por eso quien agrada a Dios tendrá que dejar, número 1, dice el versículo 17, los ojos altivos. En otras palabras, tendrá que dejar lo que es el orgullo. Quien agrada a Dios tiene que dejar el orgullo. Los ojos altivos se está refiriendo a aquel que mira con superioridad y desprecio a los demás. Es alguien que cree que los demás no están a su altura, o cree pues que él está, o que él es mejor que los que los rodean. Y ahí hay un problema. Miren qué nos dice ahí Proverbios capítulo 11. No pierdan Proverbios 6. Proverbios 11, versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, Dios lo aborrece porque realmente nosotros necesitamos y tenemos que ser humildes. Eso lo habla en toda la Escritura, en toda la palabra del Señor, porque la soberbia trae desgracia a la vida de las personas. La soberbia engaña a la gente y hace ver que la gente es grande en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, pero realmente dice que trae desgracia y ruina. Y por eso debemos de asociarnos con los humildes, con los humildes. Miren lo que dice Romanos, vámonos al Nuevo Testamento, Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Escritura siempre nos manda eso, ¿verdad? Siempre asociándonos con los humildes y no despreciando a los demás. Entonces, quien agrada a Dios es una persona que deja el orgullo, y es una persona que va a estar abierta a poder ver las cosas buenas, las cosas positivas, y el poder aprender de aquellos que también están a su alrededor. Nosotros somos llamados a ello. La sociedad y el mundo no promueve la humildad. La humildad para el mundo, para las personas en general, consideran que es una debilidad,
considera que es algo malo, consideran que es algo, no, eso vas a ser tonto. Pero no, la Escritura nos manda a nosotros a que seamos humildes y dejemos el orgullo. También dice el versículo 17, ahí en Proverbios 6, volvamos a Proverbios 6, versículo 17, la segunda característica dice que es la lengua mentirosa. Dice, debemos de dejar la mentira. La lengua mentirosa, ¿qué es lo que ocurre? Daña a nuestro prójimo. Dios la detesta porque daña la vida de las personas que nos rodean a nosotros. Y ese es un serio problema porque Dios nos manda en su palabra a que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y nosotros creemos que hacerle daño, muchas veces el ser humano cree que hacerle daño al prójimo es simplemente, o bueno, no tan simplemente, pero hacerle un daño, un golpe o algo por el estilo. Pero a veces una palabra, a veces algo que sale de nuestra boca y no es cierto, daña a quien está a nuestro alrededor. Miren lo que dice, vamos a ver otros versículos ahí en Proverbios. Vamos a ver el Proverbios capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hay personas que no pueden dejar de mentir. Hay personas que tal vez usted conoce a alguien y todo a veces lo que dice es mentira. Y se lo dice con una convicción y con aquella seguridad. Y como decimos nosotros, con aquella labia, con aquel convencimiento. Y usted después da cuenta y dice, no, es mentira, otra vez mintió. Hay personas que no pueden dejar de mentir. Aunque sea algo pequeño, y siempre están diciendo algo que no es cierto. Son personas que, dice en el hebreo y otras versiones también, dicen que respiran la mentira. Usted sabe que nosotros no podemos vivir si no respiramos. Si alguien intenta acá ahorita dejar de respirar por 15 minutos, ¿qué creen ustedes cómo termina esa persona? Puede morir en 15 minutos, ¿verdad? 5 minutos creo que hasta sería demasiado, aguantando la respiración. Solo no sé si ustedes han intentado alguna vez meterse en la piscina, debajo del agua, y a veces con 2 minutos ya está, que no puede. Necesita respirar. Y hay personas, a esto se refiere este versículo, que hay personas que no pueden dejar de mentir, ¿verdad? No estamos diciendo que el cristiano nunca va a pecar y nunca va a mentir. Estamos hablando aquí de que lo que Dios detesta es esas personas que no dejan de mentir, que es una mentira tras una mentira y más mentira. Miren lo que dice Proverbios. Vámonos de nuevo al Proverbio 26, 28. Proverbios capítulo 26, versículo 28. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué ocurre, hermanos? Que la mentira daña al prójimo. Dice ahí el versículo claramente, lastima cuando no se habla verdad entre nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice hablar verdad entre vosotros. Y la mentira no debe ser lugar en la vida de aquella persona que agrada a Dios. También vemos el versículo 18, capítulo 6. Dice, bueno, en el mismo 17, ¿no? ¿Cuál es la tercera característica? Las manos derramadoras de sangre inocente. Estamos hablando que quien agrada a Dios deja el maltrato físico. Hermanos, si cuando habla de mano, la Biblia está hablando de autoridad, ¿no? Es cuando alguien quiere levantar la mano a otro para golpearlo y decirle que tiene el poder y la autoridad, ¿no? Pero lo hace de una manera que hace daño. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Caín mató a su hermano, derramó sangre, la sangre de su hermano Abel, y eso le trajo consecuencias terribles a Caín, a la vida de Caín. Dice ahí que se apresura, manos derramadores de sangre inocente, que derrama la sangre de un inocente. Entonces el que busca tener el poder sobre los demás de una manera injusta cae en ese aspecto, ¿no? De poder llevarse de encuentro a los que están a su alrededor sin importar cuáles sean las circunstancias y cómo sea o la manera de cómo estés haciendo las cosas. Ahorita, hermano, nuestro país es un ejemplo de ello. ¿Cuántas personas con deseos de poder? ¿Cuántas? Y no solamente ahorita, sino que a través de la historia, y no solamente de Honduras, sino a través del mundo entero. ¿Cuántas personas con deseo de poder han derramado sangre inocente? Han llegado a lugares tan altos, hermanos, ¿a costa de qué? De muchas personas que han tenido que pagar con sus vidas. Dios detesta eso. Dios odia las manos derramadoras
de sangre inocente. Y lo odia tanto que uno de los 10 mandamientos, en 2 palabras, lo podemos decir: no matarás. Pero también nos dice, hermanos, en el versículo 18, la otra característica: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios detesta ello. Por eso quien agrada a Dios, hermanos, deja de las maquinaciones en su corazón de todo aquello que es malo. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando exactamente de, aquí lo tenemos, ¿verdad? Al lado izquierdo, el corazón, de ese órgano que bombea sangre a través de todo nuestro cuerpo por las venas. Lo que se está refiriendo, y cuando la Biblia dice el corazón, estamos hablando del símbolo donde están asentadas la voluntad, el conocimiento y las facultades para tomar decisiones el hombre. El corazón, por eso dice que debemos de guardar nuestro corazón, porque de él brota ¿la qué? La vida. Es tan importante cuando la Biblia habla del corazón, que es el centro de sus sentimientos, de sus emociones, de su voluntad, de su conocimiento, etc. Por eso es importante cuidar nuestro corazón, porque si no cuidamos nuestro corazón, entonces nos desviamos completamente. Nuestro corazón debemos de cuidarlo. Nuestro corazón, en el sentido que la Biblia lo dice, debemos de protegerlo siempre, porque de él emana la vida. Quien anda maquinando maldad en su corazón, desperdicia su vida totalmente. Quien anda de su corazón con malos sentimientos, con malas emociones, con malas intenciones, desperdicia su vida. Es una persona que desperdicia totalmente, y no solamente la desperdicia, digamos que la destruye completamente su vida. Del corazón, porque el corazón es el centro. Por eso, del corazón sale todo, dijo Jesucristo. Del corazón sale los homicidios, del corazón sale los adulterios, del corazón sale todo tipo de maldad. Debemos de guardar nuestro corazón. Jesucristo lo dijo también en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 5:37? Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué acumula su corazón? ¿Qué ve su corazón? ¿Qué aprecia su corazón? ¿Qué guarda en su corazón? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Hermanos, y qué hermoso esa bienaventuranza, porque es alguien dichoso, alguien feliz. Como cantábamos ahorita: abre mis ojos, oh Cristo, para ver tus grandezas, para ver tu poder. Pero también el versículo 18 nos habla de otra característica: los pies presurosos para correr al mal. Quien agrada a Dios deja que sus pies no corran al mal. La maldad puede ponerlo algo chiquitito o algo grande o lo que sea, pero cuando nuestros pies corren a lo malo, estamos desagradando y deshonrando a Dios. Es tremendo. Usted sabe que cuando alguien se apresura en algo, tiene muchas probabilidades de equivocarse. Cuando alguien se apresura, tiene probabilidades de tropezar en su vida. Dice ahí: los pies presurosos para correr el mal. Dios detesta eso. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En vez de apresurarnos hacia el mal, apresurarnos a correr, a hacer las cosas que no agradan a Dios, debemos de limpiar nuestra vida con la palabra de Dios. Como aquel salmo, ¿verdad? ¿Quién entrará, Señor? El limpio de manos, aquel que confiesa su pecado delante de Dios. Hermanos, hay personas que buscan, por muy pequeño que sea, correr hacia la maldad. No corra hacia la maldad, corra hacia la verdad, a la santidad de Dios. Hay personas que son habilidosas en la malicia, pero en cosas buenas, hermanos, a veces las personas tienen esa torpeza y esa lentitud. Pero debemos de ser al revés: habilidosos para lo bueno y torpes para las cosas malas. No corramos hacia las cosas malas, sino apresurémonos a las cosas que honren al Señor. Versículo 19 dice también: el testigo falso que habla mentiras. Otra de las cosas que Dios aborrece. El que deja el testimonio falso en los tribunales es alguien que agrada a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha comprobado que alguien ha sido inocente, pero que en el juicio el juez, porque fue sobornado o porque tenía otros intereses, dijo que aquel que era inocente era el culpable?
y aquella persona tuvo que pagar una condena que no merecía. A eso se está refiriendo aquel que deja un falso testimonio. Eso Dios lo detesta, porque eso, hermanos, produce una mentira, hermanos, produce un daño tan grande en la vida de una persona. Produce un daño, hermanos, tan inimaginable, o que a veces nosotros no podemos comprender cómo puede dañar a una persona. Entonces, no puede ocurrir eso. Y hay personas que son muy buenas para eso, hermanos, para mentir. A veces hay personas en el gobierno y son personas, hermanos, que dicen mentiras y salen por la televisión y uno los ve convencidos de aquello que están diciendo, pero están diciendo un montón de mentiras y se llevan de encuentro un montón. Entonces Dios detesta el falso testimonio. Cuando usted lo llamen y lo digan, hey, vení, lo llame su papá, lo llame alguien más, quien se sea, lo llame el maestro, quien se sea, y le diga, usted va a ser testigo. Lo que él hizo, ¿es cierto eso o no es cierto? Usted va a tener que decir, mire, sí, esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que ocurrió. Y más cuando hay dos personas involucradas, uno tiene que salir bien y otro tiene que salir mal por defecto. Entonces usted tiene que decir, mire, esto fue lo que realmente aconteció. Usted viene siendo una persona que da un testimonio, que está dando un testimonio, y su testimonio tiene que ser verdadero. Jesucristo, sí, volvamos otra vez a Mateo 5, el Sermón del Monte 37. ¿Qué dijo Jesucristo con nuestras palabras, hermanos? Con lo que nosotros debemos de decir. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Tiene que decir es sí, sí, si es no, no, no puede haber falsedad ni mentira. Y por último, siempre en Proverbios, capítulo 6, versículo 19, dice, el que siembra discordia entre hermanos de Dios detesta eso. Por eso quien agrada a Dios deja de fomentar disputas. Hermanos, qué tremendo va. Y ahorita, cómo hay gente peleando ahorita. Pero el que siembra discordia entre hermanos, y no solo tiene que ver, hermanos, con familia acá, con su familia, con vecinos, con amigos, con compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que eso puede acabar, hermanos, en una guerra. Eso puede acabar en una guerra. Lo que está aconteciendo ahorita puede acabar en un caos. Bueno, nosotros somos un país muy inestable, ¿sí? Muy problemático. Nuestra sociedad está casi colapsada, no sé si esa sería la palabra correcta, convulsionada. Y hemos tenido situaciones a través de la historia que ha habido sangre. Hermanos, por cuestiones, por discordias, por disputas, han acabado prácticamente en una guerra. Fomentar la disputa. Y mire qué dice, vamos a leer otro versículo en Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que suelta las aguas. ¿Sabe a qué está refiriendo acá? Y nosotros le diríamos en otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional dice, es como abrir aquella represa, como abrir el cajón. Estaba viendo ahí un video que si llegara a colapsar el cajón, desaparecería gran parte, hermano, del Valle de Sula. ¿Quién está en el Valle de Sula? Potrerillos, Villanueva, La Lima, El Progreso, San Pedro Sula. Tal vez hasta aquí no llega, tal vez allá en los bajos de Choloma. Hermano, sería un caos terrible. Ya por allá, por Yori, por Atlántico también hay parte, de Mesapa creo que todavía entra ahí. Urraco, Pueblo, Baracoa. Eso sería un caos, ¿sabe usted? ¿Sabe usted que cuando han habido los huracanes y cuando está en su máximo tope la represa del Cajón, han tenido que abrir compuertas? Oiga bien, no es que se ha venido todo lo que está ahí, el agua. Han abierto las compuertas nada más. Y eso ha ocasionado que aparte de la lluvia que ya ha hecho daño acá, esa agua del Cajón venga a hacer más daño todavía, más inundaciones. Es tremendo. Dice que el que fomenta la disputa, puede acabar haciendo un estrago completo en la vida de otras personas. Miren lo que dice otro Proverbios 26:21. 26:21 dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Óigame, el dicho que tenemos nosotros, no le echen más leña al fuego, ¿va? Algunos no le echan leña, algunos le echan gasolina, ¿va? Y aquello se volvió peor todavía de lo que era. Así es una persona, dice, que fomenta la contienda. Dios detesta eso. ¿Y sabe qué es lo que Dios ama?
Cuando nosotros no fomentamos la disputa, sino que al contrario, vamos a leer otro salmo también conocido, Salmo 133, antes de Proverbios, están cerquita ahí los pasajes. Bienaventuranza del amor fraternal, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice la última parte del versículo 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El fomentar la disputa, hermanos, trae problemas serios. Poner a pelear uno contra otro es de las cosas que Dios más detesta. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los que están en la escuela, los que estuvimos en la escuela ahí, le ponían la mano a uno. El que escupa primero. Vaya, que vos escupió. Y aquel escupe. Uy, te escupió. Porque aquel quitaba la mano. Y les caía el escupitazo al otro. ¿Va? Y todos ahí fomentando. Entonces, es tremendo. No fomentemos la disputa. Porque Dios detesta eso. Para concluir, son 7 cosas las que nosotros vimos de quién agrada a Dios. Cosas que el cristiano tiene que dejar. Son 7. Y fíjense que curiosamente el número 7 en la Biblia significa completo o perfecto. El número perfecto decimos nosotros, el número 7. Entonces podemos decir que, o podemos sacar la enseñanza de que quien realmente guarda estos 7 principios será una persona completa y madura. Perfecta en el sentido de madurez. Aquella persona que cumple con estos proverbios, con estos principios, alcanza la madurez. Y somos llamados a alcanzar esa madurez. Y lo que nos toca a nosotros es comprometernos con Dios para agradarnos en el caminar como cristianos. Dejemos que Dios nos moldee y complazcamos a Dios, pero no complazcamos a nuestra propia carne, a nuestros propios deseos. Complazcamos a Dios. Dios anhela, Dios desea que nosotros le honremos, le agrademos a Él. Pero el mundo desea que nosotros nos agrademos a nosotros mismos. Pero aquí nosotros nos manda a que toda la honra y la gloria sea para Dios en nuestro diario vivir. Usted examine en cualquiera de estos principios o tiene usted que trabajar más. Y pídale a Dios que lo vaya perfeccionando y moldeando para ir alcanzando cada vez más la madurez que nosotros necesitamos en nuestra vida. La madurez espiritual. Vamos a orar en esta.